Hola, buscador de misterios, soy Adrian Douglas. Hoy entramos en una casa de luto de los Andes, donde el silencio de un velorio esconde una lucha desesperada por el alma de un joven que, al no ser visto por los vivos, terminó prisionero de un reflejo que nadie imaginó que sería tan peligroso. Prepárate para entender por qué las tradiciones de nuestros abuelos no son simples supersticiones, sino advertencias de supervivencia. Mérida siempre se siente más fría cuando la muerte decide entrar sin tocar la puerta. Mi nombre es Martín, o al menos ese era mi nombre antes de que el asfalto de la carretera trasandina se volviera hielo bajo los neumáticos de mi moto. No recuerdo el impacto. Solo recuerdo el silencio absoluto del páramo y luego despertar en el pasillo de mi casa con el olor penetrante del incienso y las flores inundando cada habitación. Me sentía ligero, extrañamente tranquilo, pero cuando intenté saludar a mi madre, ella pasó a través de mí como si yo fuera una ráfaga de viento. Pensé que estaban demasiado tristes para verme, que el luto les había nublado los sentidos, así que seguí caminando por el pasillo de cemento rojo pulido buscando una explicación en los rostros conocidos. La casa estaba llena de sombras y de gente que hablaba en susurros, como si temieran despertar a alguien que dormía profundamente en la sala principal. Vi a mi hermana pequeña, Marta, con sus ojos de 14 años rojos de tanto llorar, caminando de un lado a otro con sábanas blancas en las manos. Mi abuela, con esa sabiduría que solo dan los años en la montaña, le daba instrucciones precisas sobre cómo cubrir cada espejo, cada superficie donde el alma pudiera perderse. Yo la seguía, tratando de bromear, de decirle que no fuera tan supersticiosa, pero ella no me escuchaba. Vi cómo tapaba el espejo de la entrada y el de mi cuarto, pero en su dolor y distracción dejó al descubierto el gran televisor LED, esa mancha negra y brillante que dominaba la pared frente a mi cama. Confundido, decidí ir a la sala para ver por qué todos estaban tan extraños conmigo, por qué mi hermano mayor no me respondía y por qué mi madre no paraba de abrazar una foto mía. Fue entonces cuando lo vi. En medio de la habitación, sobre 2 bancos de metal, descansaba un féretro color caoba rodeado de cirios que goteaban cera como lágrimas de fuego. Me acerqué, movido por un impulso macabro, y vi mi propio rostro, pálido y sereno, vestido con mi chaqueta favorita. A mis 19 años, yo era el centro de esa tragedia que no lograba comprender. El pánico me golpeó con la fuerza de un rayo. No era que me ignoraran, era que yo ya no pertenecía a su mundo, era un intruso en mi propio hogar. El miedo me hizo huir hacia el lugar que siempre consideré mi refugio, mi habitación. Al entrar, el aire se sentía más denso, cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de mi cuerpo inexistente se erizara. Me detuve frente al televisor, esa pantalla que tantas veces encendí para escapar de la realidad y que ahora se convertía en mi peor pesadilla. El cristal estaba allí, oscuro, profundo, observándome con la fijeza de un ojo muerto. Por un segundo vi mi reflejo, no como el cuerpo que estaba en la sala, sino como una sombra vibrante que luchaba por mantener su forma. Sin poder evitarlo, me sentía atraído hacia la superficie, como si el televisor fuera un imán poderoso que reclamaba mi esencia. Sentí un tirón violento en el pecho, un dolor frío que me arrastró hacia adentro. En un parpadeo ya no estaba en mi cuarto, estaba dentro de la pantalla. El mundo exterior se veía distorsionado, como si estuviera mirando a través de una pecera de agua turbia y gris. Podía ver mi cama, mis libros, mi ropa, pero todo estaba fuera de mi alcance, separado por una barrera invisible pero impenetrable de silicio y plástico. Era el limbo de los espejos del que tanto hablaba mi abuela, un portal que se activa cuando el alma no ha terminado de entender su partida y encuentra una superficie reflectante donde quedar atrapada antes de que el velo se cierre por completo. Desde el fondo de la habitación, una luz empezó a manifestarse. No era una luz cálida, era un resplandor blanco y cegador que parecía abrirse paso desde otra dimensión. Un túnel que me llamaba con una urgencia que no admitía réplicas. Sabía que debía ir hacia allá, que ese era el camino para trascender, pero cada vez que intentaba dar un paso hacia la luz, sentía que mi reflejo en el cristal me anclaba.
Al mismo tiempo, al fondo de la negrura del televisor, se formaba un vórtice oscuro y pesado que comenzaba a girar lentamente y me atraía. Estaba atrapado en el entremundos, una prisión de vidrio donde el alma se desgasta intentando pasar un portal que solo se abre para los que están libres de ataduras terrenales. Sentía presencias desde la oscuridad detrás de mí, una energía pesada que se acercaba poco a poco. El terror de quedar allí para siempre, como una interferencia eterna en el vacío, me hizo golpear el cristal con una desesperación que no conocía límites. Marta entró al cuarto buscando un suéter y se detuvo en seco frente al televisor. Sus ojos se abrieron con un horror que me heló la sangre. Ella no me escuchaba, pero podía verme. Veía mi figura angustiada, mis manos golpeando el interior de la pantalla, mis labios gritando su nombre sin emitir sonido. El velo en esa habitación era tan delgado debido al luto que la sensibilidad de una niña de 14 años fue suficiente para percibir mi agonía. Ella no gritó, no salió corriendo, se quedó allí, paralizada por la culpa de haber olvidado cubrir esa superficie maldita, entendiendo en un instante que mi alma estaba prisionera por su descuido en medio de la tristeza. Con una madurez nacida de la tragedia, Marta bajó a la sala y buscó a la abuela. Vi cómo le hablaba al oído, discretamente, evitando que nuestra madre, ya destrozada por la muerte de su hijo, escuchara el nuevo horror que se gestaba en el piso de arriba. La abuela no cuestionó a la niña, simplemente asintió con una gravedad que me dio un rayo de esperanza. Ella, como buena andina de tradiciones, conocía los protocolos antiguos, las llaves de oración que abren y cierran las puertas que la ciencia ignora. Con un gesto imperceptible, llamó a dos de sus amigas contemporáneas, ancianas que parecían sacadas de un cuento de otra época, y las tres subieron las escaleras con pasos lentos pero decididos. Entraron en mi cuarto y cerraron la puerta. El ambiente cambió de inmediato. El olor a claveles y lirios se hizo presente, cortando la electricidad estática de la pantalla. Se colocaron frente al televisor, formando un semicírculo de fe y conocimiento ancestral. Empezaron a rezar, pero no eran rezos comunes, eran salmos antiguos, palabras en un murmullo rítmico que parecía hacer vibrar las paredes. Con cada oración, el portal de luz en el fondo del dormitorio se hacía más brillante y el del fondo detrás de mí más suave, menos violento. Podía sentir cómo las cadenas invisibles que me ataban al cristal empezaban a debilitarse, como si el sonido de sus voces fuera un ácido que disolvía la barrera de vidrio. La abuela sacó un pequeño frasco con agua bendita y con una rama de romero salpicó la pantalla mientras decía: «Espíritu de Martín, hijo de la luz, no busques tu rostro en el mundo que ya no te pertenece. Mira hacia el camino que se abre ante ti y deja que el cristal se cierre, que brille para ti la luz perpetua». En ese momento exacto, la superficie del televisor pareció volverse líquida de nuevo, pero esta vez hacia afuera. Sentí un empujón cálido, un alivio que me permitió desprenderme de la estática. Por un breve instante, pude salir de la pantalla y flotar en medio de la habitación, viendo los rostros de las tres ancianas y de mi hermanita, que lloraba, pero esta vez de paz. Pude sentir el calor de la mano de mi abuela en lo que quedaba de mi conciencia. Me despedí de ella con un pensamiento, agradeciéndole por no haberme dejado perder en el vacío de los espejos. Miré a Marta, mi pequeña hermana, y le envié un susurro de perdón, pidiéndole que nunca olvidara que la vida y la muerte son solo dos caras de la misma moneda. La luz al final del cuarto se volvió irresistible, un abrazo de paz que prometía borrar todo el dolor del accidente y toda la angustia de la transición. Entendí que mi tiempo en esa casa de techos de teja y neblina había terminado y que era hora de dejar que los vivos lloraran a los muertos mientras yo seguía el camino hacia lo eterno. Crucé el portal justo cuando la última palabra del rezo de la abuela se desvanecía en el aire. El vórtice dentro del televisor LED se apagó con un chasquido seco, convirtiéndose de nuevo en un simple objeto inanimado, negro y vacío. Ya no había reflejos atrapados, ya no había almas en pena golpeando el cristal. Marta finalmente tomó una sábana negra y cubrió la pantalla, asegurándose de que ninguna otra sombra encontrara un lugar donde esconderse. En la sala, el velorio continuó, pero la atmósfera de opresión había desaparecido, reemplazada por una melancolía serena que permitía a la familia empezar el largo camino del duelo sin la carga de un espíritu prisionero en las sombras de la tecnología moderna. Esta historia es un recordatorio de que las tradiciones que heredamos de nuestros ancestros en todo el mundo tienen un propósito que va más allá de la lógica. Tapar los espejos y los televisores no es un acto de miedo, sino un acto de amor y respeto por aquellos que están cruzando el puente hacia el otro lado.
Martín pudo trascender gracias al conocimiento de una abuela que no olvidó lo que el mundo moderno intenta ignorar, que los portales existen y que a veces el reflejo es el lazo más difícil de romper. No permitas que la distracción de la vida te haga olvidar la seguridad de las almas que amas cuando llegue su momento de partir. Si esta crónica de lo que sucede detrás del cristal te ha hecho mirar tu propio televisor con desconfianza, no olvides darle like para que este video ayude a más personas a entender los misterios de nuestras tradiciones. Suscríbete al canal Storyteller World para que no te pierdas ningún susurro en la oscuridad y activa la campana de notificaciones. Deja un comentario si en tu familia todavía se acostumbra a tapar los espejos durante un velorio o si has vivido alguna experiencia similar con superficies reflectantes. Te leo en los comentarios con el respeto que estos temas merecen. Nos vemos en el próximo misterio donde la realidad siempre supera la leyenda.